Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amada familia. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Qué alegría reunirnos una vez más alrededor de la palabra viva de Adonai, nuestra fuente de sabiduría y guía. Esta semana, hermanos, nos adentramos en la parashá número 14, llamada Vaerá, que significa y me mostré, y se encuentra en el Sefer Shemot, capítulo 6, verso 2, hasta el capítulo 9, verso 35. En esta porción somos testigos de un momento crucial en la historia de la redención. Adonai renueva sus promesas a un Moshe desanimado y a un pueblo israelita abatido por la esclavitud. Vemos la revelación más profunda del nombre de Adonai, Yud-Hei Vav-Hei, y el inicio de las poderosas señales y prodigios, plagas, que demostrarán su soberanía sobre Egipto y sus dioses, preparando el camino para la liberación. Como creyentes en Yeshua, nuestro Mesías y Redentor, estudiaremos Vaerá no solo como un relato histórico, sino como una sombra profética que apunta directamente a la obra redentora mucho mayor cumplida en Yeshua. Las plagas, la dureza del corazón, la protección del pueblo de Adonai y la revelación del nombre divino encuentran su eco y plenitud en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. La parashá Vaerá, mis hermanos, comienza inmediatamente después de un momento de profunda crisis. Moshe ha confrontado a Faraón, pero en lugar de liberación, la carga sobre los israelitas se ha intensificado. Moshe clama a Adonai cuestionando por qué ha sido enviado si solo ha empeorado las cosas. En respuesta, Adonai se revela a Moshe de una manera nueva y poderosa. Aunque los patriarcas lo conocieron como El Shaddai, Todopoderoso, ahora se revela por su nombre memorial, Yud-Hei Vav-Hei, el nombre asociado con su fidelidad al pacto y su poder redentor activo. Reafirma las promesas del pacto hechas a Abraham, Isaac y Jacob de darles la tierra de Canaán y ser su Adonai, ¿verdad? Él promete redimir a Israel con brazo extendido y con grandes juicios. Sin embargo, el pueblo, aplastado por la congoja de espíritu y la dura servidumbre, no puede escuchar ni recibir esta esperanza. Rasha concluye en una genealogía que establece el linaje de Moshe y Aarón de la tribu de Leví, legitimando su llamado. Luego, la confrontación con Faraón se reanuda. Aarón, su vara, arroja su vara, ¿verdad?, que se convierte en una, traducido normalmente como serpiente, es un tanim en hebreo, pero los magos de Faraón imitan la señal. Sin embargo, la vara de Aarón devora a las de ellos, mostrando la superioridad del poder de Adonai. A esto le siguen las primeras 7 de las plagas. El agua del Nilo, convertida en sangre, Dam, las ranas, Tea, los piojos son Kinim, que los magos no pueden replicar, reconociendo el dedo de Adonai, ¿verdad? Las bestias salvajes, enjambres de moscas, Arov en hebreo. Adonai hace una distinción protegiendo la tierra de Gosen, donde vivían los israelitas. La peste sobre el ganado de Ber. Nuevamente el ganado de Israel es presente. Las úlceras, el granizo, barad en hebreo, que destruye cultivos y personas en el campo, pero no en Gosen. Durante esta plaga, algunos egipcios que temieron la palabra de Adonai protegieron a sus siervos y a su ganado. Un tema recurrente, hermanos amados, es el endurecimiento del corazón de Faraón. A veces se dice que Faraón endureció su propio corazón y otras veces que Adonai lo endurece. Esto sirve
al propósito divino de multiplicar sus señales y maravillas para que su nombre sea declarado en toda la tierra, ¿verdad? Históricamente, estamos en el apogeo del poder del nuevo reino, de Egipto, una civilización politeísta con un faraón considerado divino. Las plagas no solo son catástrofes naturales, ¿verdad? Son ataques directos y juicios contra las deidades específicas de Egipto. Nilo, la rana Heget, el Adonai Sol Ra, implícito en el granizo, etc. Demostrando que Yud-Heh-Vav-Heh es el Adonai supremo sobre todos los dioses falsos y sobre toda la naturaleza misma. Espiritualmente, la Parashá trata sobre la revelación del carácter de Adonai, es decir, su justicia, poder, misericordia selectiva, fidelidad al pacto, y la naturaleza de la fe verdadera frente a la incredulidad obstinada. Es una batalla espiritual entre el reino de Adonai y las fuerzas que se le oponen, simbolizadas en este caso por Faraón y por Egipto. La redención de Egipto es, hermanos amados, el prototipo de la redención del pecado y la muerte a través de Yeshua. Yeshua es el brazo extendido de Adonai, como menciona Isaías 1. Él es aquel que revela plenamente el nombre y el carácter de la verdad. Las plagas, mis hermanos, prefiguran los juicios divinos sobre un mundo que rechaza a Adonai, pero también la protección divina para aquellos que están en Mesías, en el Mashiach, ¿verdad? En Yeshua, como dice Romanos 8:1. La dureza del corazón de Faraón es una advertencia solemne sobre el peligro de resistir la gracia de Adonai ofrecida en Yeshua. Bien, hermanos amados, como hacemos todas las semanas en esta serie llamada Orja Parashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Buen momento entonces para invitarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras para que juntos comencemos esta maravillosa lectura y escudriñemos y reflexionemos sobre la misma. ¿Bien? Bien. Vamos a irnos a la Torah. Vamos a leer el versículo 3, que dice: Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre esencial, Yud-Heh-Vav-Heh, no me di a conocer a ellos. Acá, Adonai está consolando y comisionando de nuevo a Moshe, ¿verdad? Explica que, aunque los patriarcas conocían el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, porque pueden recurrir, recordemos lo que dice Bereshit 4:26, también en Bereshit 12:8, no experimentaron la plena manifestación de lo que ese nombre representa. El Elohim que interviene activamente en la historia para cumplir sus promesas redentoras del pacto animal. El Shaddai enfatiza el poder y la provisión, es decir, Adonai todopoderoso que bendice y hace fructificar, ¿verdad? Mientras que Yud-Heh-Vav-Heh, el yo soy, el eterno, se revela acá en su aspecto de redentor fiel al pacto y juez soberano. Yeshua, mis amados hermanos, es la revelación suprema y definitiva de Adonai. Declaró: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Yohanan 9. Además, Yeshua usó la misma esencia del nombre Yud-Heh-Vav-Heh cuando nos dice yo soy, ¿verdad? Para declarar su propia divinidad y preexistencia. Yohanan 5, 8:58 nos dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿bien? A través de Yeshua conocemos a Adonai no solo como Todopoderoso, sino como Padre Salvador, Redentor en la forma más íntima y completa, ¿verdad? Leamos, voy a leer Hebreos 1:2. Que nos dice: en muchas partes y de muchas maneras habló Adonai con nuestros padres
por los profetas desde el principio. Pero en estos últimos días, Él ha hablado con nosotros en el Hijo, a quien ha designado como el heredero de todas las cosas, y a través de Él creó el universo. ¿Ven? Entonces, vemos acá que Adonai se revela progresivamente a la humanidad, ¿verdad? Cada nombre o título revela una faceta de su carácter infinito. La revelación de Yud-Heh-Vav-Heh en este contexto subraya su inmutabilidad, su fidelidad a través de generaciones y su poder soberano para actuar en la historia y cumplir sus promesas todas. Nos enseña que nuestra comprensión de Adonai debe crecer a medida que experimentamos su fidelidad en nuestra vida. Ven, y leemos. Volvamos a Shemot, capítulo 6, versos que dice. Por tanto, entonces dice, por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo los libraré del trabajo gravoso de los egipcios y los salvaré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido. Yo los tomaré a ustedes como mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Adonai, quien los liberó de la tiranía de los egipcios. Fíjense ustedes, acá tenemos palabras hermosas, ¿verdad? Vemos ahí libraré, salvaré, redimiré, tomaré. Hermanos amados, este es el corazón de la promesa redentor. Porque contiene las primeras dos de las cuatro expresiones de redención, usadas tradicionalmente cuando leemos el Seder de Pesach, ¿verdad? Os sacaré, os tomaré. Establece, hermanos amados, la relación de pacto. Adonai elige a Israel para ser su pueblo especial y él será su Adonai, ¿verdad? La experiencia de la liberación será la prueba irrefutable de su identidad y de su poder. Esta promesa también, hermanos amados, encuentra un cumplimiento más profundo en el nuevo pacto a través de Yeshua. Veamos, veamos primera de Pedro, primera de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Ustedes, nos dice, son linaje escogido de Adonai, los Kohanim al servicio del rey en su reino, nación Kadosh, pueblo redimido para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. 10 dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Adonai, antes no habían recibido misericordia, mas ahora sí han recibido misericordia. Entonces, a través de la emuná en Yeshua, tanto judíos como gentiles son incorporados, ¿verdad?, al pueblo de Adonai. En este punto pueden revisar Efesios 2 del 11 al 20. Hermanos, la redención del pecado a través de la sangre de Yeshua es una liberación mucho mayor que la de Egipto. Sabemos que Él es nuestro Adonai porque hemos experimentado su poder salvador en vidas, ¿verdad? 2 de Corintios 6:16, para que lo vean en casa, yo os voy a parafrasear, pero dice, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Elohim y los ídolos? ¿No? Porque además continúa diciendo, porque nosotros somos el templo de Elohim viviente. Como Elohim dijo, yo habitaré en ellos y caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén. Hermanos amados, el deseo de Adonai siempre ha sido tener una relación íntima con su pueblo. La redención no es un fin en sí mismo, sino el medio para establecer esa relación de pacto, ¿verdad? Él nos libera para ser suyos y esta verdad es central para nuestra identidad como creyentes. Somos definidos por nuestra relación con Él, comprados por un precio para vivir como su pueblo, ¿verdad?
Continuemos. Shemot 6:10. Estos eran los nombres de los hijos de Leví con sus hijos: Gershon, Kehat y Merari. Leví vivió hasta tener 137 años. Bien, hermanos, la inserción de esta genealogía, enfocándose en Leví y culminando en Moshe y Aarón, sirve para legitimizar su liderazgo. Muestra que no son aprendices, sino descendientes de una de las tribus de Israel, específicamente la que más tarde será apartada para el servicio sacerdotal, ¿verdad? Establece su autoridad divinamente ordenada dentro de la estructura del pueblo. Las genealogías en el Brit Hadashah, particularmente las de Yeshua, que están descritas en Mateo 1 y Lucas 3, son cruciales, mis hermanos. Establecen su linaje davídico, ¿verdad? Y abrámico también, confirmando su derecho mesiánico según las profecías del Tanakh. Así como la genealogía aquí valida a Moshe y Aarón, la genealogía de Yeshua también valida su identidad como el Mashiach prometido. Además, Yeshua es nuestro sumo sacerdote, es nuestro congengador, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, un sacerdocio superior y eterno. Adonai, mis hermanos, a través de la historia y de linajes específicos para cumplir sus propósitos, aunque la salvación es por gracia mediante una y accesible a todos, ¿verdad? Adonai valora el orden y la estructura. Esta genealogía nos recuerda que Adonai escoge y prepara a sus hijos, ¿verdad? Y que nuestra identidad está ligada a una historia más grande, la historia de la redención de Adonai. Shemot 6. En el día en que Adonai habló con Moshe en la tierra de Israel. ¿Bien? Esto sirve, hermanos, como reintroducción después de la genealogía. ¿Okay? Este versículo actúa como, digamos, una especie de puente reconectando la narrativa principal después de la interrupción genealógica, reafirma el escenario, es decir, Egipto, y el agente principal de la revelación divina. Estamos hablando de Moshe. Subraya que todo lo que sigue es una continuación del mandato divino dado a Moshe en esa tierra de opresión. Esto nos recuerda que Adonai habla y actúa en medio de las circunstancias difíciles y opresivas del mundo. Yeshua vino al mundo, Egipto espiritual, mientras estaba bajo la opresión del pecado y el dominio romano. Las buenas nuevas fueron proclamadas y la congregación nació en medio de la oposición y la persecución, ¿verdad? Adonai, mis hermanos amados, no espera a que las condiciones sean perfectas para hablar o para actuar. Su palabra penetra en la oscuridad y la opresión. Nos llama a escuchar su voz y obedecer sus mandatos. Precisamente donde estamos en nuestras tierras de verdad, personales o colectivas, confiando en que su poder se va a manifestar allí. ¿Bien? Shemot 7:1. Pero Adonai dijo a Moshe: Yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Para superar la persistente inseguridad She sobre su capacidad de hablar, Adonai le otorga una autoridad extraordinaria. No lo convierte en Adonai, sino que lo posiciona como el representante divino con poder y autoridad ante Faraón. Faraón se consideraba un dios. Para Moshe, entre Yud-Hei Bab-Hei, operará con una autoridad que Faraón deberá reconocer. Y Aarón funcionará como el Naví, como el profeta, como el portavoz de Moshe, tal como un profeta habla por Adonai. Faraón, mis hermanos, se consideraba un dios. Ahora Moshe
como agente de Yud-Heh-Vav-Heh, está ya en otra, en otra actividad, ¿verdad? Pero por otro lado, mis hermanos, Yeshua es la imagen perfecta de Adonai, como menciona Colosenses 15, y ejerce toda la autoridad divina. Sin embargo, a sus seguidores también se les da una autoridad delegada. De manera, es decir, somos embajadores de Mashiach, como en 2 Corintios 5:20, hablando y actuando en su nombre. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos capacita para ser sus testigos, como dice Hebreos 8. Así como Aarón fue el profeta de Moshe, el Ruach HaKodesh nos guía en lo que debemos decir. Adonai, mis hermanos, capacita a quien llama. Puede usar nuestras debilidades, es decir, la dificultad de hablar Moshe, para magnificar su poder, ¿verdad? Nos recuerda que nuestra autoridad no reside en nosotros mismos, sino en aquel que nos envía. Cuando representamos a Adonai, debemos hacerlo con humildad, pero también con la confianza que proviene de su respaldo, ¿verdad? Shemot 7, 2. Entonces, dirás todo lo que yo te ordene, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón y le dirá que deje salir a los hijos de Israel. Pero yo endureceré su corazón. A pesar de que yo aumentaré mis señales y maravillas en la tierra de Egipto, Faraón no te escuchará. Entonces yo pondré mis manos sobre Egipto y traeré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Egipto, con grandes actos de juicio. Entonces, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de entre ellos, los egipcios conocerán que yo soy Adonai. ¿Bien? Los amados, acá Adonai declara un propósito clave de las plagas. No solo liberar a Israel, ¿verdad? Sino también revelarse a los egipcios. Las plagas son actos de juicio, pero también, mis hermanos, de autorrevelación divina, ¿verdad? A través de la demostración de su poder superior sobre los dioses egipcios, su capacidad para liberar a su pueblo contra todo propósito. Egipto y por extensión mundo, ¿verdad? Todos ellos conocerían quién es verdaderamente Yud-Heh. La obra redentora de Yeshua también tiene un propósito universal. Su muerte y resurrección no fueron solo para los judíos, sino para todo el mundo, como dice Yohanan 6. El Evangelio, las buenas nuevas, deben ser predicados a todas las naciones, como nos dice Yeshua en Mateo 28:19. A través de la proclamación de las buenas nuevas y la vida transformada de los creyentes, el mundo, mis hermanos, llega a conocer el poder y el amor de Adonai, ¿verdad? Manifestado en Yeshua. Filipenses 2, 10, 11 anticipa el día en que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Yeshua HaMashiach es Adonai, a la gloria de Dios, ¿verdad? El plan de Adonai, mis hermanos, siempre ha tenido un alcance global. Aunque eligió a Israel para un propósito especial, su deseo es que todas las naciones lo conozcan y lo adoren. Nuestras vidas y testimonios deben ser un reflejo de su gloria, ¿verdad? Para que otros puedan ver su obra y reconocerlo como el único Adonai, ¿verdad? En Shemot 7, 10. Moshe y Aarón fueron delante de Faraón e hicieron esto como Adonai había ordenado. Aarón tiró al suelo su vara delante de Faraón y sus sirvientes y se convirtió en serpiente. Pero Faraón a su vez mandó a llamar a sus sabios y hechiceros y ellos también los magos de Egipto hicieron lo mismo haciendo uso de sus artes secretas. Cada uno tiró su vara al suelo y ellas se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó. Bien. Hermanos, acá vemos
el primer enfrentamiento directo de poder. Los magos egipcios, probablemente usando artes ocultas o trucos sofisticados, no lo sabemos, pudieron imitar la señal de Adonai. Sin embargo, como hemos leído, la superioridad del poder de Adonai se demuestra cuando la serpiente de Aarón consume otras. Bien, no es una batalla entre iguales. El poder de Adonai es supremo y consumidor. La serpiente Nahash, específicamente Tanim, podía ser un símbolo de poder real y divino en Egipto. Así que derrotarlas era significativo. Ahora bien, el texto hebreo no dice Nahash, pero una serpiente común. Dice claramente Tanim. Ahora, ¿qué es un Tanim? Tanim no es una serpiente doméstica, ni una víbora, ni una culebra. En la cultura hebrea, Tanim es una criatura poderosa y temible, es decir, un símbolo de autoridad, de dominio y de poder. Una imagen usada para describir imperios y sistemas que se creían divinos. Por eso, el profeta Ezequiel, en capítulo 29, versículo 3, dice, Faraón, el gran Tanín, que yace en medio de sus ríos. Hermanos amados, Yeshua, por su parte, demostró constantemente su poder superior sobre las fuerzas demoníacas y las imitaciones del poder actual, ¿verdad? El apóstol Pablo, Rab Shaul, advierte sobre los falsos apóstoles y ministros del enemigo que se disfrazan. 2 Corintios 11, 15. La victoria de la vara de Aarón prefigura la victoria definitiva de Yeshua sobre el enemigo, sobre Satán, ¿verdad? La serpiente antigua, descrita en Apocalipsis 12:9. Y todas las potencias de las tinieblas a través de su muerte y resurrección, como está escrito en Colosenses 15. Bien, existe un poder espiritual genuino de Adonai y existen imitaciones y poderes engañosos. Debemos discernir entre ambos. El poder de Adonai siempre va a prevalecer. Esta confrontación nos anima a confiar en la autoridad y el poder de Yeshua sobre cualquier fuerza que se oponga a su reino, ¿verdad? Continuemos. Shemot 8, 5. Adonai dijo a Moshe, dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, canales y estancas, y haz que ranas suban a la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron toda la tierra. La segunda plaga ataca nuevamente al Nilo. Nilo representaba y era su fuente de vida y deidad, ¿verdad? Y a Heket, la diosa con cabeza de rana asociada con la fertilidad y el nacimiento. Lo que era un símbolo de vida se convierte en una molestia repugnante e invasiva, ¿verdad? Infiltrándose en cada aspecto de la vida egipcia. Casas, camas, hornos, es decir, en todo lado, ¿verdad? Y esto demuestra el control de Yud-Heh Vav-Heh sobre la vida y sobre la fertilidad, volviendo un símbolo sagrado para los egipcios en una maldición. Las plagas en Apocalipsis 6 específicamente muestran juicios divinos que afectan la creación y atormentan a aquellos que rechazan a Adán, haciendo eco de las plagas de él. Espiritualmente, representa cómo el pecado, si se le permite, puede invadir y contaminar cada área de nuestra vida. La obra de Yeshua nos limpia de esta invasión. Vean acá en 1 Juan 1, 7 y 9. Él trae verdadera vida y fecundidad espiritual, en contraste con las falsas promesas de los ídolos, ¿verdad? Adonai, mis hermanos, tiene autoridad sobre toda la creación, incluso sobre las criaturas consideradas sagradas o símbolos de poder por otras culturas. Puede usar lo aparentemente pequeño o despreciable, en este caso como las ranas, ¿verdad?, para humillar a los poderosos. Es un recordatorio de que nada puede resistir su voluntad cuando decide. ¿Bien?
Shemot 8, 16, 19. Adonai dijo a Moshe, dile a Aarón, extiende tu vara con tu mano y golpea el polvo en el suelo. Se convertirá en piojos por toda la tierra de Egipto. Ellos lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo en el suelo. Y había piojos sobre la gente y animales. Todo el polvo del suelo se convirtió en piojos por toda la tierra de Egipto. Los magos trataron con sus artes secretas de producir piojos, pero no pudieron. Había piojos en la gente y en animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Elohim. Pero Faraón, vuelto de duro corazón, así que él no les escuchó, así como Adonai había dicho que sucedería. Estamos hablando de la tercera plaga, mis hermanos, los piojos, quinín, creo, posiblemente mosquitos, no con certeza, ¿verdad? Pero es diferente. Es decir, los magos no pudieron replicar las dos primeras plagas, o al menos aparentarlo. No pueden producir piojos. Reconocen una fuente de poder superior, llamándolo el dedo de Adonai. Este es un punto de inflexión. El poder humano oculto tiene límites claros, ¿verdad? A pesar de este testimonio de sus propios expertos, Faraón se niega a ceder nuevamente, ¿verdad? Yeshua, mis hermanos, usó esta misma frase, Lucas 11, que dice más, si por el dedo de Adonai echó yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Adonai ha llegado. Amén. Hermanos, el dedo de Adonai representa el poder directo y soberano de Adonai en acción. La incapacidad de los magos prefigura la impotencia de cualquier poder humano demoníaco para detener la obra del reino de Adonai. La dureza de Faraón, incluso ante la evidencia, refleja la ceguera espiritual de aquellos que se niegan a reconocer a Yeshua a pesar de sus obras. El poder de Adonai es cuantitativamente diferente y superior a cualquier otro poder. Incluso los adversarios pueden ser forzados a reconocerlo, ¿verdad? Aunque no necesariamente metan. La terquedad frente a la evidencia del poder divino es una manifestación peligrosa de la dureza del corazón que finalmente lleva a juicio. Shemot 8, 20 al 20. Plaga de las moscas. Elohim dijo a Moshe, levántate temprano en la mañana, párate delante de Faraón cuando él salga al agua y dile, aquí está lo que Elohim dice, deja a mi pueblo ir para que me pueda adorar. De lo contrario, si no dejas al pueblo ir, yo mandaré enjambres de insectos sobre tus sirvientes y tu pueblo, y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios estarán llenas de enjambres de insectos, y asimismo la tierra donde en pie. Pero yo apartaré la tierra de Goshen, donde habita mi pueblo, ningún enjambre de insectos habrá allí, para que sepas que yo soy Adonai aquí en medio. Con la cuarta plaga, Alof, interpretado como plagas de enjambres de insectos dañinos, Adonai introduce una distinción explícita. La tierra de Goshen, donde vivían los israelitas, es milagrosamente preservada del juicio. La palabra hebrea palá, traducida aquí como apartaré, significa distinguir, separar maravillosamente. Esto demuestra a Faraón que Yud-Heh-Vav-Heh no es solo un Adonai tribal, sino el Adón de toda la tierra, ¿verdad? Capaz de ejercer juicio selectivo y proteger a su propio pueblo. Adonai hace una distinción entre su pueblo y el mundo. Aparte, Yeshua oró en Yohanan 15 y dijo, no ruego que los del mundo, sino que los guardes del mundo. Hermanos, como creyentes, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yohanan 6. Y estamos sellados por el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Como garantía de nuestra herencia y de protección. Aunque
No siempre seamos librados de las pruebas, somos preservados a través de ellas, ¿verdad? Esta separación será definitiva sin el juicio final. Apocalipsis también habla de plagas que afectan a los impíos mientras los siervos de Adonai son protegidos. ¿Verdad? En Apocalipsis, hermanos amados, Adonai es soberano sobre la geografía y las circunstancias. Su protección sobre su pueblo es una señal de su pacto de amor y fidelidad. Ser apartado por Adonai es un privilegio, ¿verdad? Y una responsabilidad. Nos llama a vivir como un pueblo distinto, reflejando su carácter en medio de un mundo bajo justicia. Bien, continuemos. Shemot 9:16. Le dice: Entonces Adonai dijo a Moshe: Ve a Faraón y dile: Aquí está lo que Adonai, el rey de los hebreos, dice: Deja a mi pueblo ir para que ellos me puedan adorar. Si rehusas ir y persistes en detenerlos, la mano de Adonai estará sobre el ganado, en los campos, sobre los caballos, asnos, camellos, reses y rebaños, y los hará sufrir una enfermedad devastadora. Pero Adonai hará maravillosas distinciones entre el ganado de Misraim de Egipto y el de los hijos de Israel. Nada perteneciente a los hijos de Israel. Adonai dijo un tiempo diciendo: Mañana Adonai hará esto en la tierra. Al día siguiente, Adonai lo hizo. Todos los animales de cría de los egipcios murieron, pero ni uno de los animales pertenecientes a los hijos de Israel murió. Amén. Entonces vemos acá que la quinta plaga está afectando directamente a la riqueza y el sustento de Egipto, ¿verdad? Su ganado. Varias deidades egipcias están representadas por toros, Apis, Nebis o vacas como Ator. La plaga demuestra la autoridad de Yud-Heh-Vav-Heh sobre la vida animal y la economía. La distinción protectora sobre el ganado israelita es reafirmada explícitamente, subrayando el control preciso y soberano de Adonai, ¿verdad? Mientras que las bendiciones materiales pueden ser una señal de favor, Adonai, la verdadera riqueza del creyente está en el Mashiach Yeshua, como nos dice Efesios 3. La protección del ganado, mis hermanos de Israel, puede verse como un tipo de la provisión y el cuidado de Adonai por las necesidades de su pueblo. Más importante aún, Yeshua es el buen pastor que da su vida por las ovejas y asegura que ninguna se pierda. Él nos guarda de la peste espiritual, del pecado y la muerte. Adonai es Adón sobre todos los aspectos de la vida, incluyendo la economía y los recursos, ¿verdad? Su juicio puede ser específico y devastador para quienes se lo oponen, mientras que su cuidado por los suyos es tierno y además es completo, ¿verdad? Nos recuerda que nuestra verdadera seguridad no está en las posesiones materiales, sino en nuestra relación con Él. ¿Ven? Shemot 9, 13, 16. Granizo. Adonai dijo a Moshe: Levántate temprano en la mañana, párate delante de Faraón y dile a él: Así ha dicho Adonai, el Elohei de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que ellos me sirvan. Porque esta vez yo afligiré mis plagas sobre tu corazón y sobre el corazón de tus oficiales y tu pueblo, para que así sepas que yo soy sin igual, el soberano de toda la tierra. Para ahora yo pude haber extendido mi mano y haberte golpeado y a tu pueblo con plagas tan severas que habrían sido barridos de la faz de la tierra. Pero es por esta misma razón que los he mantenido vivos, para mostrarte el poder de mi nombre en toda. Bueno, vemos acá que Adonai se revela nuevamente a Faraón a través de su propósito soberano al permitir que Faraón continúe existiendo y
haciendo, ¿verdad? No es por debilidad de Adonai, sino para usar la obstinación de Faraón como un escenario para desplegar su poder de manera aún más dramática y para que su fama se extienda mucho más allá de Egipto. Faraón se convierte involuntariamente en un instrumento para la glorificación de Yud-Heh. Shaul, o Pablo, cita este mismo versículo en Romanos 9:17 para argumentar sobre la soberanía de Adonai en la elección, el juicio y la misericordia. Demuestra que Adonai puede usar incluso la resistencia y la rebelión humana para cumplir sus propósitos últimos. ¿Ven? La crucifixión de Yeshua, el acto más atroz de la humana, perpetrado por corazones endurecidos, fue usado por Adonai para lograr la redención del mundo y exaltar el nombre de Yeshua sobre todo. ¿Verdad? Estos son versículos profundos. Recuerdo que sean 2 del 8 al 11 y Hechos 2, 23 al 24. Porque vamos a ver que son versículos tan profundos sobre la soberanía de Adonai. Que Él está en control absoluto, mis hermanos, incluso sobre el mal y la oposición. Nada puede frustrar sus planes. Utiliza todas las cosas, incluso la resistencia de un rey pagano, para magnificar su propio nombre y avanzar en su plan redentor. Esto nos da confianza, saber que, sin importar las circunstancias o la presión que enfrente, Adonai está obrando para su bien. Amén. Shemot 9, 17 al 20. Puesto que aún te estás indisponiendo en contra y no los dejas ir, mañana, alrededor de esta hora, yo causaré una tormenta de granizo tan pesada que Egipto nunca ha tenido nada como esto desde el día que fue fundado ahora. Por lo tanto, manda a traer dentro de las puertas todos los animales de cría y todo lo demás que tengas en el campo, porque el granizo caerá sobre todo ser humano y animal dejado en el campo que no haya sido traído a su casa y morirá. Cualquiera entre los sirvientes de Faraón que temió lo que Adonai dijo hizo que sus esclavos y sus animales de cría escaparan hacia adentro. Entonces, vemos que antes de la devastadora plaga de granizo, una plaga, Adonai da una advertencia específica. Sorprendentemente, algunos de los propios siervos de Faraón, habiendo presenciado las plagas anteriores, toman en serio, ¿verdad? O sea, las advertencias de Moshe y actúan en consecuencia para lograr proteger a sus bienes y también sus vidas. Entonces, esto muestra que la fe, el temor de Adonai, ese temor reverencial a Adonai, no se limita étnicamente, es una respuesta del corazón a la palabra de Adonai, demostrada por la acción. Esto ilustra perfectamente el principio de que la fe verdadera se demuestra por las obras, como Santiago 6. No basta con escuchar la palabra, hay que actuar en consecuencia. También muestra que la gracia y la oportunidad de responder a Adonai se extienden más allá de los límites sagrados. Cornelio, un centurión romano, temeroso de Adonai, es un ejemplo en Hechos 10, ¿verdad? Yeshua eligió la fe de un centurión romano, como está descrito en Hechos 10. La respuesta a la palabra de Adonai es lo que, hermanos, define la verdadera relación con él. Adonai honra las respuestas de muchos, incluso cuando proviene de lugares inesperados. Su palabra tiene poder para provocar una respuesta salvadora, o al menos preservadora, caso, ¿verdad? Vidas. Nos desafía a examinar nuestra propia respuesta a la palabra de Adonai. Es decir, ¿la escuchamos simplemente o la tenemos, la reverenciamos lo suficiente como para actuar de acuerdo a ella? Una pregunta, un cuestionamiento que debemos respondernos, mis amados. Shemot 9:27
Faraón mandó a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo a ellos: esta vez he pecado, Elohim es justo, yo y mi pueblo somos malvados. Intercede con Adonai. No podemos recibir más de esta terrible tormenta de granizo y fuego. Yo los dejaré ir. Ustedes no se detendrán. Moshe le dijo a él: tan pronto como me vaya y afuera de la ciudad, extenderé mis manos a Adonai, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que puedas saber que la tierra pertenece a Adonai. Pero tú y tus sirvientes, yo sé que aún no temerán a Adonai. El lino y la cebada fueron arruinados porque la cebada estaba madura y el lino en jullos. Pero el trigo y el centeno no fueron arruinados porque espigan más tarde. Moshe salió de la ciudad, lejos de Faraón, y extendió sus manos a Adonai. La tormenta y el granizo terminaron y la lluvia cesó de verterse sobre la tierra. Cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y tormenta habían terminado, pecó aún más por volverse de duro corazón, él y sus sirvientes. Hermanos, durante la aterradora plaga de granizo, Faraón había hecho su confesión más explícita hasta ese momento, ¿verdad? Versículos 9-27 nos dice: pecado esta vez, Adonai es justo, está diciendo, ¿verdad? Y yo y mi pueblo impíos. Incluso pidió a Moshe que orara por él, pero tan pronto como la presión cesó por la intercesión de Moshe, Faraón volvió a su estado anterior de rebelión y endurecimiento. Es decir, su arrepentimiento fue superficial, motivado por miedo y el deseo de alivio, no por un cambio genuino. Este, mis hermanos, es un ejemplo clásico del falso arrepentimiento. Contrasta con el arrepentimiento genuino, o sea, Shuvah y Yeshua y los postres, por decir, pasajeros, predicaron, ¿verdad? Que implica un cambio de mente y acción, volviéndose del pecado hacia Adonai, como podemos encontrar en Marcos 1:15, Hechos 2:38, 26:20. Judas Iscariote sintió remordimiento, pero no se arrepintió. La parábola, perdón, del sembrador habla de la semilla que cae en pedregales. Brota rápidamente, pero no tiene raíz. Y se seca cuando viene la tribulación o persecución. Esto lo pueden leer en Mateo 3:1. Hermanos amados, el verdadero arrepentimiento debe ser más profundo que una simple reacción a las consecutivas. Requiere un reconocimiento de la justicia de Adonai y una tristeza genuina por el pecado mismo, ¿verdad?, que lleva a un cambio duradero. La facilidad con la que Faraón vuelve a endurecer su corazón es una advertencia solemne sobre la naturaleza engañosa del pecado y la posibilidad de resistir la gracia de Adonai hasta el punto de no retorno. ¿Bien? Amados hermanos, esta porción, Vaerá, es inmensamente relevante para nosotros como de Yeshua hoy en día. Nos enseña lecciones vitales sobre la obediencia y cómo seguir los pasos de nuestro Emuná, fortaleciendo nuestra confianza en Yeshua, porque Él es nuestro. Vaera nos muestra a un Adonai que se revela progresivamente y actúa poderosamente para cumplir sus propósitos, incluso cuando su pueblo está determinado, ¿verdad? Y sus enemigos son tercos. Nuestra emuná en Yeshua se fortalece al recordar algunos temas como este. La revelación suprema en Yeshua. Así como Adonai, su nombre Yud-Heh-Vav-Heh, en acción, Yeshua reveló el carácter del Abba, de nuestro Padre, plenamente, ¿verdad? Él es Emmanuel, Elohim con nosotros. Meditar en la vida, muerte y resurrección de Yeshua es ver el brazo extendido de Adonai actuando para nuestra redención del pecado, una esclavitud mucho peor, Egipto,
Debemos confiar en el poder superior de Yeshua. La palabra de Aarón, devorando a las otras y las plagas superando a los magos, nos aseguran que el poder de Yeshua es infinitamente superior a cualquier fuerza. ¿Verdad? Cuando dudemos, recordemos su victoria sobre el pecado y la muerte. Debemos ver las señales y prodigios. Aunque no veamos plagas literales, Adonai sigue obrando. Debemos tener ojos para ver su mano en nuestras vidas. Respuestas a la oración, provisión, protección, como en Goshen. Vidas transformadas por la Torah. Estas son las señales que fortalecen nuestra emuná, en que Él es Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Adonai, actuando a través de Yeshua. Debemos superar el desánimo, esa. Como los israelitas, a veces la congoja de espíritu por las pruebas nos impiden aferrarnos a la Torah. Debemos luchar activamente contra eso, recordando las promesas del nuevo pacto. En Yeshua, ¿verdad? Perdón, vida eterna, la presencia del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Y finalmente su regreso, su retorno. Entonces debemos fijar nuestros ojos en Yeshua, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Debemos también vivir en obediencia, es decir, vivir los mandamientos como un acto de amor y de gratitud. Más bien dicho, la obediencia en Baerá contrasta. La obediencia, aunque vacilante, de Moshe y Aarón frente a la desobediencia y endurecimiento del corazón de Aarón. Para nosotros, la obediencia fluye de la Adonai reafirmó a Israel antes de dar la Torah. ¿Verdad? Nuestra obediencia a los mandamientos de Adonai, interpretados a través de Yeshua, no es para ganar la salvación, sino más bien una respuesta de amor y gratitud por la salvación que ya hemos recibido en él. ¿Verdad? Debemos también obedecer la palabra. Los egipcios temieron la palabra de Adonai, acusaron en consecuencia. Bien, nosotros tomamos la palabra de Adonai, la Torah y todo el Tanaj, iluminados por el Brit Hadashah, pero con toda seriedad realmente, hermanos, obedecer significa aplicar activamente sus enseñanzas a todos los días, cómo tratamos a los demás, nuestra ética laboral, nuestra vida en oración, nuestra santidad personal también. La obediencia de Moshe y Aarón fue parte de la revelación del poder de Adonai. Nuestra obediencia amorosa a los caminos de Adonai es un testimonio poderoso al mundo de que Yeshua es el Adón y que sus caminos traen vida, ¿verdad? La historia de Faraón es una advertencia. Debemos orar para que Adonai nos dé un corazón de carne, hermano, sensible a su ruaj, a su espíritu, su palabra, y no permitir que la desobediencia persistente endurezca nuestros corazones. La confesión y el arrepentimiento finos deben más bien ser una práctica constante, día a día, mis hermanos. Debemos también seguir a Yeshua imitando su ejemplo. Moshe, como vimos, es un tipo de Mashiach, pero Yeshua es el cumplimiento perfecto. Es decir, seguimos a Yeshua al imitar su carácter y ministerio, reflejados también en en esta porción de la Torah. Debemos hablar con autoridad delegada, ¿verdad? Como Moshe fue hecho Adonai para Faraón, nosotros, llenos del Ruach, llenos del Espíritu, somos llamados también a hablar la verdad de Adonai con la autoridad que Yeshua nos da, confrontando la injusticia y la falsedad con amor y con firmeza. ¿Ven? Debemos interceder también por otros. Moshe intercedió repetidamente por Faraón, aunque Faraón no lo merecía. Yeshua, su parte, es nuestro gran intercesor y nos llama a orar por nuestros enemigos y por aquellos atrapados en la oscuridad, ¿verdad? Debemos también vivir una vida apartada. Como Israel fue protegido en Goshen, estamos, hermanos amados, llamados a vivir en el mundo, pero manteniendo una distancia y distinción santa, ¿verdad? No confrontándonos a los patrones de este mundo, como nos dice Romanos 2, sino viviendo como ciudadanos del reino de los cielos. Eso afecta nuestras elecciones morales, nuestras prioridades y nuestros valores.
Mientras que las plagas fueron actos de juicio necesarios, el poder del reino en Yeshua se manifiesta principalmente a través del amor, el servicio, sanidad y la proclamación de las pruebas. Hermanos amados, imitamos a Yeshua cuando usamos los dones que Adonai nos ha dado para edificar a otros y atraerlos hacia él. Moshe y Aarón enfrentaron constante resistencia. Yeshua enfrentó una oposición externa, muy extrema. Estamos llamados a preservar, en seguir. Tenemos que ser muy perseverantes, incluso cuando enfrentamos dificultades, rechazo, persecuciones, sabiendo que Él está con nosotros, ¿verdad? Y que la victoria final es suya. ¿Bien? A manera de conclusión, la Parashá Vaera es una promesa poderosa de una revelación del Adonai Redentor. Yud-Hei Vav-Hei escucha el clamor del pueblo, recuerda su pacto y actúa con poder soberano para juzgar la opresión y liberar a los esclavos activos, ¿verdad? Vemos la batalla entre la luz y las tinieblas, entre la fe obediente y la incredulidad obstinada. Para nosotros, mis amados hermanos, como creyentes en Yeshua HaMashiach, esta porción es un espejo vibrante de nuestra propia redención. Yeshua es la máxima revelación de Yud-Heh Vav-Heh, el Cordero, que nos libra de la esclavitud del pecado mediante su sangre preciosa. Él es aquel cuyo poder supera toda oposición, aquel que nos sella y nos protege como su pueblo apartado, y aquel cuyo nombre será proclamado en toda la tierra hasta su regreso. Vaera, mis amados hermanos, nos desafía a vivir una fe robusta, basada en el carácter recto de Adonai y la obra consumada de Yeshua. Nos llama a una obediencia que brota del amor y de la gratitud, y a seguir los pasos de nuestro Mashiach, siendo sus embajadores en un mundo que necesita desesperadamente conocer al verdadero Adonai. Mientras esperamos el glorioso retorno de Yeshua, vivamos como ciudadanos de su, participando activamente en su obra, proclamando su nombre, viviendo en santidad y confiando en su poder soberano que, como en Egipto, finalmente triunfará sobre toda oscuridad. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la porción de esta semana, agradeciéndole a nuestro Abacadosh que nos ha permitido estar juntos hoy para escudriñar, escucharlo, hermosa porción de la Torah. Será con nosotros hasta la semana y nuestro Abacadosh y nosotros entonces, Shabu a todos mis hermanos.